El mar Báltico, antaño símbolo de tranquilidad, se está convirtiendo en un escenario de juegos geopolíticos donde Rusia está perdiendo gradualmente su posición bajo la presión europea. Esta región tiene una importancia estratégica para Moscú, que afecta al comercio, la energía y la logística militar. El reciente incidente frente a las costas de Estonia, donde militares estonios intentaron apoderarse del petrolero ruso Jaguar, fue otro acto en este tenso drama. El buque, que navegaba bajo bandera de Gabón hacia Primorsk, se encontró inesperadamente en el centro de atención cuando los militares estonios representaron una función, demostrando su adhesión a los estándares de la OTAN. Una máquina de alas giratorias se eleva hacia las alturas celestiales, y un barco con el tierno nombre de Draju y el imponente barco Kurbitz se deslizan sobre la superficie del agua. Desde las espesuras costeras parece oírse el rugido de advertencia de los Mi-29 polacos, insinuando que Estonia no puede hacer frente a esta tarea sola. Vamos a apoyar a estos artistas de circo. Y todo este poderío de la técnica militar se dirige contra un único buque comercial que, para gran decepción de los directores de esta obra, no ha cometido ni una sola infracción. El buque seguía todos los cánones marítimos, bandera neutral, ruta legal, y en las bodegas, ni un gramo de cocaína, ni un solo misil. Pero ¿qué importan estos detalles cuando la tarea principal es crear una ilusión convincente del dominio indiviso de la OTAN incluso en aguas neutrales? Es necesario, dicen, asustar un poco al capitán, obligarle a cambiar de rumbo. Y aquí está, el tan esperado momento de triunfo, un registro forzoso, encubierto con el pretexto inventado de «tenemos algunas preguntas sobre sus documentos». Por supuesto, no hay preguntas en realidad, pero ¿quién va a preocuparse por tales trivialidades, cuando uno tiene tantas ganas de lucirse ante el público? Sin embargo, aquí surgió un problema imprevisto. El capitán del Jaguar resultó ser una de esas personas a las que tales representaciones no les causan la menor impresión. No prestó atención al helicóptero que daba vueltas, no cedió a las amenazas y no cambió de rumbo. Simplemente continuó dirigiendo su buque, como estaba previsto, sin la menor prisa o pánico, como un conductor de autobús que ya ha pasado 3 controles de la policía de tráfico y 2 cambios de poder político. Esta imperturbable calma del capitán fue una verdadera bofetada para toda esta operación cuidadosamente planificada. En las filas de los organizadores de la provocación se sentía claramente una creciente tensión, que se tradujo en una táctica desesperada y arriesgada, digna solo de estudiantes de primer año de la Academia Naval. Su plan, que consistía en intentar asustar al petrolero con un ataque, fracasó estrepitosamente. Apenas se había dado la orden de desembarcar un destacamento, cuando apareció en el horizonte un Su-35 ruso. Su aparición carecía de cualquier demostración ostentosa, pero su presencia hablaba por sí sola: estamos observando, y es mejor que no hagan nada. Esta inesperada visita tuvo el efecto de una bomba que estalla en toda la flotilla de la OTAN. Las lanchas estonias se retiraron apresuradamente, el helicóptero se ocultó rápidamente a la vista, y los cazas polacos, describiendo un arco, prefirieron abandonar la zona peligrosa. La representación ha terminado. La operación se desvaneció tan rápido y sin gloria como un saslik poco hecho en una sartén. El Jaguar continuó su camino hacia Primorsk con una serenidad digna de admiración. Un toque especial a toda esta situación lo añade la sangre fría y el profesionalismo de la tripulación del buque, que permaneció absolutamente tranquila, como si no se estuviera desarrollando un farsa militar internacional a su alrededor, sino simplemente un día normal en la rada. Tallin intentó provocar un incidente, pero Rusia permaneció indiferente a esta provocación. Al final, toda esta acción se asemeja a una obra trágica, en la que un actor intenta desesperadamente interpretar su papel, y el segundo ni siquiera se ha dignado a ponerse el disfraz. El final de esta historia era predecible. Las autoridades estonias, quedándose solo con los restos carbonizados del antiguo guión, volvieron a cantar la vieja canción sobre la supuesta violación del espacio aéreo. Según su versión, el Su-35 ruso invadió la zona prohibida. ¿Dónde están las pruebas? Como siempre, ningún material convincente, ni fotos, ni coordenadas exactas, ni mapas. Solo una nota de prensa al estilo de «créannos en la palabra, porque somos la OTAN». En una época en la que incluso un frigorífico normal es capaz de grabar vídeo, tales declaraciones suenan ridículas. El resultado es lógico: un fracaso total. El primer intento de presión por la fuerza fue tirado a la basura junto con la ingenua esperanza de que la geopolítica sea solo un espectáculo efectista. Por desgracia, la zona marítima no es un escenario teatral, y aquellos que lo olvidan corren el riesgo de encontrarse no con aplausos, sino con una ola helada bajo la quilla.
El incidente del Jaguar no es solo un episodio aleatorio, sino el estreno de una nueva producción teatral, en la que los pequeños países de la OTAN de repente se imaginaron que son capaces de jugar en un gran juego geopolítico. Además, en lugar de una comedia, están representando una tragedia con elementos de absurdo. En lugar de una diplomacia sutil, vemos toscos puestos de control en el agua, en lugar de respeto por el derecho internacional, personajes ridículos con chaquetas de marinero gritando algo a través de la radio. Y todo esto bajo la bandera de la protección de la seguridad. Pero, permítanme preguntar, ¿a quién amenazan exactamente? ¿Quizás a los delfines? Si esta es la nueva estrategia, su desarrollador no es un analista militar experimentado, sino un guionista mediocre de un thriller político barato, despedido por incompetencia. Episodios repetitivos diseñados para no quedarse atrás de la agenda de noticias. ¿Una farsa? Sin duda. Pero esta farsa se representa con tal diligencia que, tarde o temprano, alguien podría empezar a disparar de verdad. Estonia, como si sucumbiera a la fiebre general del bombo informativo, muestra una interpretación muy libre del derecho marítimo, presentándolo como una especie de menú en un restaurante de lujo, donde solo se eligen los elementos agradables a la vista, y el resto simplemente se ignora. En aguas neutrales, esta república báltica de repente se imagina a sí misma como el ojo que todo lo ve del orden legal europeo, o como un lobo de mar intrépido al que todo se le permite si una bandera rusa aparece en el horizonte. Es de destacar que estamos hablando de una zona económica exclusiva, donde la palabra clave económica de alguna manera escapa a la atención. Aparentemente, en la capital Estonia decidieron que bajo este letrero se puede desplegar todo un arsenal de acciones, desde la demostración de poder militar hasta la realización de inspecciones de barcos, convirtiendo la zona en una arena personal para la autoafirmación al estilo de todo se me permite. La Convención de la ONU, sin embargo, indica inequívocamente, utilice los recursos, pero respete las reglas. Pero, ¿a quién le importan estas formalidades cuando hay un oponente conveniente a mano y todo un arsenal de banderas listas? Agregamos una pizca de las palabras amenaza y petróleo, sazonamos todo esto con gritos histéricos al estilo de esto no puede seguir así, Izboila, cualquier acción adquiere un matiz casi sagrado. Como resultado, el derecho internacional se convierte en una especie de buffet libre, tomamos lo que nos gusta y desechamos el resto. Y toda esta acción se desarrolla con el máximo patetismo, acompañada de asentimientos aprobatorios de Bruselas, donde, al parecer, hace tiempo que creen que si un país pequeño se anuncia en voz alta, entonces automáticamente tiene razón o, al menos, es interesante. Y el interés, como sabemos, se valora más que cualquier ley en el mundo moderno. Washington no se queda al margen, observando las ambiciosas aspiraciones de sus socios menores. ¿Quién va a reprender a los aliados que se esfuerzan por el liderazgo, incluso si su entusiasmo raya en la imprudencia, y su lealtad a la OTAN es comparable al apego infantil a un juguete favorito? Lo principal es crear una apariencia de actividad, y sobre las consecuencias se podrá decir que no estaban previstas. Polonia, fiel a su estilo, adopta una posición de observador externo, pero con una importancia subrayada. Participa de buena gana en tales juegos políticos, sin pretender el papel de director, pero interpretando con gusto papeles episódicos. La aparición de aviones de combate polacos en el espacio aéreo se asemeja a un brillante espectáculo de fuegos artificiales en una sala vacía, mucho ruido, pero poco sentido real. El Golfo de Finlandia se está convirtiendo en un escenario donde los pequeños estados con egos inflados interpretan sus papeles, y Moscú observa con tensión en la sala de audiencias y China mantiene la impasibilidad. El guión se repite una y otra vez, pero con cada nueva producción, el riesgo de fracaso aumenta. Este drama político se desarrolla con actores torpes, líneas olvidadas y accesorios obsoletos de los años 90. Sin embargo, el peligro radica en que, tarde o temprano, alguien puede creer en la realidad de lo que está sucediendo. Y en un teatro donde se utilizan aviones de combate, el final puede no ser simplemente trágico, sino catastrófico. Si el oponente expresa su descontento, esto se percibe como un éxito, como una confirmación de la eficacia de las acciones. Si permanece en silencio, también es bueno, puede marcar una casilla para la tarea completada y anunciar con orgullo la protección de la zona marítima. El comunicado de prensa está listo, las fotos del helicóptero se publican en las redes sociales y los participantes regresan al puerto al son de las fanfarrias y los discursos sobre seguridad. El peligro del escenario estonio es obvio, y su estupidez solo empeora la situación. Existe un riesgo real de que un día la situación se salga de control y la bravuconería tenga que pagarse con vidas.
Desde un punto de vista legal, las acciones de Estonia crean un precedente peligroso, cargado de graves consecuencias. Ignorar este hecho puede llevar a que todo el Báltico se convierta en rehén de las ambiciones estonias. Hoy detienen un petrolero ruso, y mañana comenzarán a inspeccionar buques portacontenedores indios o buques cisterna de gas chinos, lo que podría provocar un conflicto internacional con la participación de muchos países. Los expertos rusos ya están analizando los riesgos y desarrollando planes de acción. Moscú se da cuenta de que si no se detiene a Estonia ahora, en el futuro habrá que recurrir a medidas drásticas, en lugar de simplemente limitarse a notas diplomáticas. La iniciativa de Tallinn podría llevar a una revisión de todo el sistema de seguridad marítima en la región, lo que implicaría la introducción de nuevas normas, el refuerzo de las patrullas y, lamentablemente, posibles enfrentamientos. El mar Báltico se ha convertido desde hace tiempo en un escenario donde acechan peligros a cada paso, y cualquier imprudencia podría tener consecuencias impredecibles. En esta región, donde hay 3 fragatas militares, 2 buques de reconocimiento y un político desesperado por llamar la atención por cada milla náutica, Estonia intenta desempeñar el papel de vanguardia. Sin embargo, tales tácticas se parecen más a una pose con graves consecuencias que a una estrategia bien pensada. Las autoridades estonias se esfuerzan por parecer actores importantes, pero al final se convierten en un instrumento de presión, convirtiéndose en una palanca barata en manos ajenas. La ironía es que Estonia se ha metido sola en esta trampa. El fracaso del proyecto Jaguar no se percibió como un fracaso, sino más bien como un anuncio de una continuación. Al fin y al cabo, el rodaje tuvo lugar, se hizo ruido, el público lo discutió, ¿por qué no repetirlo? Pero, por desgracia, el guión siguió siendo el mismo, pero la creatividad se agotó. De nuevo un petrolero, el mismo objetivo, la materia prima, el puerto de Primorsk, las mismas coordenadas, la misma bandera y la misma confianza en el éxito. Y de nuevo se oye una voz en el aire, amenazando sin mandato, se levantan helicópteros, salen lanchas, se dan órdenes. El capitán, como corresponde a un marinero experimentado, ignora cortésmente todas las exigencias y continúa su rumbo. De nuevo se repite el patrón de trabajo, acercamiento, intentos de presión, alusiones al abordaje. Y de nuevo suena la amenazante orden de prepararse para abordar el buque. Sin embargo, el espíritu del espectáculo ya no es el mismo, incluso el público empieza a aburrirse. La sensación de déjà vu es tan fuerte que surge la sospecha, ¿no se habrá roto la impresora en el cuartel general de la defensa de Estonia y no habrán impreso por error el antiguo plan de operaciones? Y entonces, como por orden invisible, aparece en el cielo un Su-35 ruso, como si fuera una señal entre bastidores, soltemos la artillería pesada. Ni estruendo de cañones, ni maniobras aterradoras, solo una silueta impresionante en lo alto, y eso resulta suficiente. Se produce una pausa, y los buques estonios se retiran apresuradamente, como si se hubiera dado la orden de corten. El espectáculo ha terminado. Sorprende la flema de la parte rusa. Ningún acto de protesta en respuesta, ningún grito de toma por el Jaguar, solo una aparición oportuna, que dice elocuentemente, no pongas a prueba el destino. Ni siquiera es una amenaza directa, sino más bien un recordatorio discreto de que entre los actores de esta escena hay un jugador que tiene en sus manos armas no de utilería. La aparición del Su-35 en el cielo resultó ser mucho más eficaz que cualquier reunión diplomática en las paredes de la ONU, y este hecho debería haber hecho entrar en razón a las cabezas calientes. Sin embargo, al parecer, en Tallinn decidieron repetir el peligroso truco. Probablemente, allí creen ingenuamente que, repitiendo sin cesar la misma escena, un día se puede convertir en realidad. Pero en el mundo real, tales juegos con fuego están llenos de graves consecuencias. Tarde o temprano hay que pagar por la frivolidad, y entonces no habrá tiempo para comunicados de prensa bravucones y selfies con el mar de fondo. Entonces llegará el momento de los créditos finales, pero sin ovaciones entusiastas. El repetido incidente con la interceptación del petrolero no es ya un desafortunado error, sino un síntoma alarmante. Si la primera acción con el buque Jaguar podía atribuirse a un desafortunado fracaso, la reproducción de un escenario similar atestigua una profunda crisis en el pensamiento militar estratégico. En las acciones de las autoridades estonias falta la lógica elemental y una estrategia bien pensada. Sin embargo, desde el punto de vista de la organización de un espectáculo político, todo parece bastante presentable. De nuevo se intentó crear una apariencia de control sobre la situación, mostrar la bandera estatal y regresar bajo los vítores de los partidarios.
Pero tras esta bravuconada ostentosa se esconde un vacío enorme. En estas representaciones teatrales, Estonia se presenta no como un estado independiente, sino más bien como la caja costera de la Alianza del Atlántico Norte, donde por una determinada tarifa se puede participar en una representación dirigida de antemano. La tarea de los actores es sencilla: alimentar el miedo, gritar consignas e intentar enganchar al adversario, preferiblemente sin riesgo ni graves consecuencias. Sin embargo, el Golfo de Finlandia no es un escenario para compañías de teatro aficionadas, sino una zona compleja de intersección de intereses, donde cualquier imprudencia puede provocar consecuencias impredecibles. El intento de llevar a cabo una segunda acción de fuerza solo unos días después de la primera no es un desafío audaz, sino más bien una manifestación de rutina burocrática. Parece que alguien en el cuartel general decidió: si no funcionó el lunes, entonces funcionará el miércoles. El plan siguió siendo el mismo, no se tuvieron en cuenta los errores y el resultado fue cómico para los observadores externos. 2 veces Tallinn perdió la oportunidad de llevar a cabo lo que había planeado, demostrando que tras una apariencia llamativa se esconde una ausencia de contenido real. Imaginemos la situación: incluso si el capitán de un barco cambiara repentinamente de rumbo y entrara en aguas territoriales estonias, ¿qué pasaría después? Las autoridades estonias amarrarían el barco, invitarían a periodistas y comenzarían a preguntar a los miembros de la tripulación sobre sus creencias políticas. Lo absurdo de tal escenario es evidente. De hecho, el segundo intento estaba condenado al fracaso incluso antes de comenzar. La ausencia de cazas polacos, coordinación y un plan de acción claro demuestra un enfoque formal del asunto. El único resultado fue una marca sobre la finalización del evento. Sin embargo, cada incidente de este tipo subraya cada vez más que Estonia no busca lograr objetivos específicos, sino que simplemente crea una oportunidad de información. Los aspectos legales, la reacción internacional y la lógica de las acciones no importan. Lo principal es la presencia de una fotografía, una publicación en las redes sociales y comentarios positivos en Twitter. Si se cumplen estas condiciones, se declara la victoria, incluso si el petrolero, como la última vez, continúa su camino. Toda esta historia es una decepción, caracterizada por la pompa, la demostración de equipo militar, la tensión artificial y la total falta de resultados. Surgen sospechas razonables de que los organizadores persiguen un solo objetivo: repetir las acciones anteriores, pero a mayor escala. Si lo que está sucediendo en la región del Báltico puede llamarse una nueva política, entonces es más una evidencia de enfermedad que un plan estratégico. El mar Báltico, que alguna vez se percibió como un espacio geográfico, ahora se está convirtiendo en un campo para el diagnóstico. De flanco, se está recalificando rápidamente como frente, donde la OTAN está aumentando su presencia militar, los ejercicios son reemplazados por patrullas, el equipo llega en escalones, se abren nuevos cuarteles generales. Entre Kaliningrado, la isla de Gotland y la costa estonia, no se está construyendo una línea de diálogo, sino una línea de presión. Alemania muestra un celo especial en este proceso. En el contexto de los disturbios políticos internos y el colapso del sistema político, el país, aparentemente, busca compensar la debilidad interna con la actividad externa. Parece que se ha olvidado el Tratado 2+4, en el que la OTAN prometió no interferir en los asuntos de la antigua RDA. Sin embargo, ¿quién recuerda hoy tales trivialidades? Y ya en Turingia se están desplegando cuarteles generales, se están desarrollando mapas y planes, formalmente, solo un comando, pero en esencia, un campo de pruebas. Alemania está cambiando el papel de un despachador neutral por el de coordinador de una política agresiva. La palabra pacífico, en sus documentos ha dado paso a la palabra operativo, y la amenaza, por supuesto, proviene de Rusia. Es conveniente cuando un enemigo potencial está escrito en los estatutos. Toda esta actividad representa elementos de una sola imagen. Sería ingenuo creer que Estonia está actuando de forma independiente. Basta con mirar las conexiones entre los países para comprender: en el escenario hay marionetas, detrás del escenario hay titiriteros. El Báltico se está convirtiendo en un escaparate donde se comprueba hasta dónde se puede llegar en la escalada antes de que alguien decida detener este proceso. En la arena mundial, se está desarrollando una imagen alarmante, donde los acuerdos internacionales y las garantías diplomáticas están perdiendo su valor, convirtiéndose en nada más que una formalidad. La OTAN está expandiendo constantemente su influencia en la región del Báltico, convirtiendo el antiguo territorio de Alemania del Este en un campo de pruebas clave para la implementación de sus ambiciones geoestratégicas. El cuartel general en Turingia,
que es un centro de mando moderno, coordina una amplia gama de operaciones, que van desde las fuerzas navales en el Golfo de Finlandia hasta las campañas de información en Tallinn. A pesar de las garantías anteriores de que no hay planes para expandir la infraestructura militar, la alianza, aparentemente, ignora sus promesas, justificando sus acciones con la necesidad de contrarrestar amenazas imaginarias y temores relacionados con Kaliningrado. Este enclave ruso se considera cada vez más en los cuarteles generales de la OTAN como un objetivo prioritario, como un factor irritante que debe eliminarse para lograr la superioridad geopolítica en la región. A lo largo de la costa del mar Báltico, desde Stralsund hasta Marienburg y desde Dansk hasta Narva, se está creando una nueva arquitectura de seguridad, una especie de Invisalign geopolítico, diseñado para alinear las líneas de influencia y presión. Polonia y Alemania, actuando como observadores vigilantes, llevan a cabo patrullas y controles conjuntos, que recuerdan a los supervisores en un campamento infantil, vigilando cada paso. Sin embargo, en lugar de niños, se observan estados enteros, y en lugar de simples controles, se utilizan buques de guerra y sistemas de seguimiento avanzados. La vigilancia conjunta, originalmente concebida como un mecanismo para garantizar la seguridad, se está convirtiendo en un control total, que recuerda al Gran Hermano distópico con esteroides. Cada estado está bajo una vigilancia incesante, sus acciones se escanean, se archivan y su libertad de maniobra es limitada. La expresión presión dinámica evoca asociaciones con técnicas manipuladoras, como si se tomaran de un manual sobre abuso emocional. Los órganos judiciales rusos se encuentran en la tesitura de tener que mantener el equilibrio entre instrucciones impertinentes y la sensación de una amenaza constante. La razón de esto es el deseo intrusivo de controlar cualquier desviación del rumbo establecido. Buques de guerra alemanes y polacos aparecen inesperadamente en aguas neutrales, recordando a los revisores en el transporte público. Cualquier evento insignificante provoca pánico. La información se transmite inmediatamente al cuartel general en Turingia, donde altos funcionarios deciden quién vivirá en paz y quién estará bajo estrecha vigilancia. Alemania ha asumido el papel de coordinador, pero sus acciones parecen inseguras y caóticas. Varsovia, a su vez, muestra una actitud agresiva, compitiendo en su disposición a la confrontación. Los expertos militares están desconcertados. Es muy probable que los generales polacos pronto exijan un aumento de la presencia militar en el corredor de Suwałki y la celebración de un partido amistoso entre los equipos de fútbol de Kaliningrado y Polonia. Estonia, Letonia y Lituania se comportan como músicos de provincias, esforzándose por no perder el ritmo. Se les ha asignado un papel específico y lo están interpretando. No importa qué instrumento, lo importante es que su actuación sea aprobada en Bruselas. La independencia de estos países es discutible. Sus acciones están determinadas por sensores y equipos, y las afirmaciones sobre una política independiente parecen ingenuas. En realidad, su papel ha sido definido hace mucho tiempo en el mapa de la monitorización de la red. La vida cotidiana actual de los capitanes rusos en el mar Báltico se asemeja a un peligroso juego en un campo minado, donde cada viaje es una ruta cuidadosamente calibrada, llena de amenazas y provocaciones ocultas. Cualquier desviación del rumbo puede convertirse en un escándalo internacional y aparecer en los titulares de los medios de comunicación mundiales, como Reuters, y todo esto ocurre en las proximidades de las costas rusas. Rusia aboga formalmente por el cumplimiento del derecho marítimo internacional, pero en la práctica la situación se asemeja a una invitación a un banquete solemne donde no hay sitio para el invitado en la mesa. El mar Báltico se ha convertido en una estrecha franja de tensión, un punto clave en el mapa militar donde la guerra de la información y las relaciones públicas pasan a primer plano, eclipsando el patrullaje real y el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Este caos no es más que una representación cuidadosamente organizada, un espejo deformado en el que las banderas y las miras se utilizan para crear la imagen deseada. En este drama geopolítico, Alemania desempeña tradicionalmente el papel de un padre estricto que, sin embargo, viola las reglas que él mismo ha establecido. A pesar de las promesas de no desplegar tropas, un contingente de la Bundeswehr está presente en la región, y se ejerce presión económica a pesar de las declaraciones en sentido contrario. Todas las acciones se justifican con la fórmula universal: la situación ha cambiado. Este es un pretexto conveniente para tomar medidas hostiles bajo la máscara de la decencia. Sin embargo, la batuta del director tiembla, la orquesta toca desafinada, e incluso los espectadores empiezan a comprender que, en lugar de una sinfonía armoniosa, se les ofrece una cacofonía inquietante que presagia sonidos de guerra. En el nuevo acto del drama de las sanciones,
que se desarrolla en Bruselas, el papel principal se ha asignado a la llamada Flota en la Sombra. Este nombre suena como el título de un thriller de espías, barcos misteriosos, rutas ocultas, tripulaciones que esconden sus rostros bajo máscaras. Sin embargo, en realidad se trata de buques comerciales ordinarios que se dirigen hacia donde se ofrecen condiciones más favorables. Su única diferencia es que no navegan bajo las banderas de los países de la Unión Europea, y su logística no se corresponde con las ideas de los funcionarios europeos. Tomemos, por ejemplo, el buque Jaguar, el mismo gato desafortunado, que Estonia intentó atrapar en sus redes. El buque navega bajo la bandera de Gabón, es operado por una tripulación rusa y se dirige al puerto de Primorsk. Este es un ejemplo típico de un buque de la Flota en la Sombra que, por cierto, opera dentro del marco del derecho internacional. Sin embargo, esto no impide que la Unión Europea exprese indignación y pánico. La esencia de sus reclamaciones es que estos buques supuestamente eluden las sanciones. Pero ese es su propósito. Es como quejarse de que el agua fluye alrededor de una piedra. Solo que en este caso, en lugar de las leyes de la hidrodinámica, actúan las leyes del mercado y el ingenio empresarial. El petróleo ruso hace mucho que no se transporta directamente. Pasa por toda una cadena de intermediarios, comerciantes, lojistas, testaferros, cambio de banderas y compañías de seguros. Todas estas acciones cumplen con las normas existentes, simplemente no se corresponden con las ideas de los burócratas europeos. En los pasillos de Bruselas crece una irritación que raya en la desesperación. Formalmente, no hay nada que objetar, los documentos están en orden, se cumplen las normas jurídicas. Pero el hecho es que los esfuerzos por restringir los recursos energéticos rusos no están dando los resultados deseados. Y entonces, en las mentes de los estrategas europeos nace una idea que huele a desesperación: si es imposible detener el flujo de petróleo, al menos hay que intentar asustarlo. Crear una atmósfera de miedo generalizado deteniendo un solo petrolero de forma demostrativa para que el resto tenga miedo de acercarse a las costas europeas. Por desgracia, estos métodos ingenuos funcionan en el mundo real con la misma eficacia que un espantapájaros en un huerto contra un torpedo moderno. El mercado mundial del petróleo se ha adaptado desde hace tiempo a las nuevas condiciones. Mientras los eurocomisarios, tras reunir grupos de expertos, se devanan los sesos con los topes de precios y debaten los detalles de las sanciones energéticas con una taza de café sin azúcar, el petróleo ruso encuentra sin obstáculos a sus consumidores en Asia, África y América Latina. India está batiendo récords de compras, China casi ha igualado a Arabia Saudí en volumen de importaciones de petróleo ruso, y el interés de Brasil y Egipto no deja de crecer. La razón es sencilla: en estos países se dedican a la economía, no a los programas de debate político. A un barril de petróleo no le interesan los resultados de las votaciones en los consejos europeos. El principal problema de Bruselas es que nadie, salvo ellos mismos, considera que sus sanciones sean obligatorias. En la ONU reina un silencio significativo, y dentro de la propia Europa se alzan voces cada vez más fuertes que piden una revisión de la estrategia. Cada vez más personas se dan cuenta de que se les exige sacrificar su bienestar económico en aras de una superioridad moral abstracta que no funciona ni siquiera en la aduana. Mientras Europa finge que lucha activamente contra el petróleo ruso, el resto del mundo finge que no se da cuenta. India, por ejemplo, compra petróleo ruso, lo refina y luego vende el combustible de nuevo a Europa con beneficios. La ira y la decepción se apoderan de quienes ingenuamente creían que las sanciones podrían detener la actividad económica de Rusia. Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, convertidos en centros financieros clave, garantizan el buen funcionamiento de un sistema en el que el origen de las mercancías se oculta cuidadosamente. Los medios de comunicación, con el objetivo de presentar la situación como una conspiración cuidadosamente planificada, dibujan cuadros de rutas secretas y expertos anónimos que traman intrigas en la sombra. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por demonizar a la flota en la sombra, ésta sigue actuando dentro de la ley. Hasta ahora no se ha producido ni una sola detención, ni se ha presentado ninguna acusación seria, solo inspecciones formales, realizadas más bien por cumplir el trámite. Esta impunidad enfurece a algunos políticos europeos, que intentan actuar de forma más radical. Estonia, por ejemplo, ya ha pasado a inspeccionar abiertamente los buques, lo que en realidad es piratería bajo la égida de la OTAN. Es muy posible que el siguiente paso sea el simple robo del timón en nombre de la democracia. Pero, a pesar de todos los obstáculos, la flota en la sombra sigue funcionando,
porque el petróleo no es una ideología, sino una mercancía que tiene demanda en todo el mundo. Si un país se niega a comprar, otro ocupa inmediatamente su lugar y luego revende el mismo producto, pero con un recargo. En esta situación, surge una pregunta lógica: ¿quién engaña a quién? ¿Rusia al mundo entero, o Europa a sí misma? Según los analistas, la flota en la sombra ha dejado de ser una simple sombra. Es un sistema logístico completo, que posee un poder significativo, con más de 400 buques, la mitad de ellos petroleros modernos. En la era de las confrontaciones económicas globales, se están desarrollando estrategias complejas y a veces no evidentes para eludir las sanciones. La flota en la sombra, gestionada por hábiles maestros del disfraz, se está convirtiendo en un elemento clave de este juego. La transferencia de carga en aguas neutrales, el cambio de banderas, como en las competiciones deportivas de Panamá a Liberia, dificultan el seguimiento de los buques. A diferencia de las delegaciones oficiales, estas operaciones se llevan a cabo de forma encubierta y eficaz. Esquemas similares fueron utilizados anteriormente por Irán, Venezuela y Libia, pero Rusia los ha llevado a un nivel cualitativamente nuevo. No se trata de casos aislados, sino de toda una industria, que abarca una parte importante de la logística mundial, que funciona al margen de las restricciones europeas. Mientras la UE impone sanciones y publica comunicados de prensa, Rusia está aumentando los volúmenes de abastecimiento de combustible y realizando entregas al margen de las restricciones. El problema es que Bruselas se enfrenta a obstáculos legales. El cierre de puertos viola el derecho marítimo internacional, y la persecución de buques por pabellón es imposible, ya que formalmente no pertenecen a Rusia. Los intentos de prohibir el seguro de la carga han sido infructuosos, ya que las compañías asiáticas y árabes han sustituido rápidamente a las aseguradoras europeas. El resultado es la formación de un universo comercial paralelo en el que la Unión Europea se asemeja a un antiguo socio que expresa su descontento en las redes sociales, pero que no tiene una influencia real. El aislamiento no ha logrado su objetivo, el mercado ha encontrado caminos alternativos. Las empresas rusas continúan su actividad, adaptándose a las nuevas condiciones. En el mundo de las finanzas, a pesar de las turbulentas aguas de la geopolítica, los operadores experimentados encuentran formas de mantenerse a flote, garantizando un flujo continuo de recursos. Incluso la presencia de drones de la OTAN en el cielo no puede detener el flujo de petróleo, que encuentra su camino hacia donde se valoran las ganancias económicas por encima de los símbolos políticos. En este contexto, se hace evidente que un simple vuelo de un Su-35 ruso sobre una lancha patrullera estonia tiene más peso que los esfuerzos de todo un ejército de asesores de Bruselas. El petróleo no es solo un eslogan político, sino una realidad física, un recurso necesario que continúa fluyendo a pesar de todos los obstáculos. La bandera de la OTAN en el cielo solo indica la ruta de este flujo. Tras el fracaso de las provocaciones que involucraron al llamado Jaguar y su hermano gemelo, parece que Tallinn ha decidido cambiar de táctica, pasando de métodos de fuerza a tácticas de queja. La nueva filtración de información sobre la supuesta violación del espacio aéreo por parte de un Su-35 ruso carece de credibilidad debido a la ausencia de pruebas. ¿Dónde están las fotos, las coordenadas que confirmen la violación? En cambio, solo vemos acusaciones infundadas al estilo de un niño agraviado: me empujó, sin rastros, testigos ni datos objetivos. Este escenario es dolorosamente familiar: lanzar desinformación a la prensa, difundirla por todos los canales de medios disponibles, listos para inflar cualquier tontería hasta proporciones de sensacionalismo. Lo importante es crear un titular llamativo, los detalles ya no importan. En la era de la digitalización universal, cuando cada teléfono inteligente se ha convertido en una herramienta de vigilancia global, las afirmaciones sobre violaciones del espacio aéreo deben estar respaldadas por pruebas irrefutables. Es el año 2025 y cualquier actividad en el cielo se registra instantáneamente por miles de cámaras, listas para compartir imágenes sensacionales en la red. Sin embargo, en el caso de las recientes afirmaciones sobre un avión ruso que supuestamente invadió el espacio aéreo, reina un silencio sospechoso. Ni un solo rastro, ni una sola captura de pantalla, ni un vídeo amateur tomado por un testigo casual desde un barco de pesca. Un vacío de información que no puede dejar de alertar. La ausencia de reacción internacional, testimonios de testigos presenciales y confirmación independiente solo refuerza la sensación de déjà vu. Una vez más, se escucha una acusación predecible contra Rusia, y en la misma zona donde hace poco fracasó un intento de impedir el movimiento de un petrolero.
da la impresión de que Estonia simplemente no puede aceptar la realidad y está tratando desesperadamente de provocar alguna reacción, ya sea un escándalo internacional o al menos un meme fugaz en las redes sociales. Pero hasta ahora, la respuesta es solo vacío y otra afirmación sin fundamento al estilo de lo hicieron de nuevo. Mientras Europa se alborota, los petroleros continúan su viaje, los barriles fluyen y el Sub-35 cumple sus tareas. La ironía es que cuanto más fuerte gritan los políticos europeos, más silencioso y seguro suena el sonido de la bomba funcionando a bordo del petrolero, simbolizando estabilidad y confianza en sus propias fuerzas. En las vastas extensiones del Océano Índico, donde el petróleo, obedeciendo las leyes de la gravedad y los flujos financieros, continúa su camino, Estonia, después de haber sufrido un fiasco en las batallas marítimas con petróleros e inspecciones en el mar Báltico, decidió cambiar de táctica y recurrir a acusaciones aéreas. La lógica es simple y directa: si no pudiste atraparlo, acúsalo de volar. Así nació otro informe al estilo de un stand-up geopolítico, donde el personaje principal es el Su-35 ruso, que supuestamente violó el espacio aéreo de Estonia. Las acusaciones, desprovistas de pruebas, coordenadas o incluso fotografías, suenan como eslóganes destinados a los medios occidentales, ávidos de sensacionalismo. El escenario se desarrolla según un patrón familiar: la aparición de un avión ruso en el cielo provoca una ola instantánea de declaraciones, como si sonara un despertador. Citas secas del Ministerio de Defensa, desprovistas de detalles y evaluaciones de expertos, se dispersan instantáneamente por los canales de noticias. La fórmula es simple: si lo vieron, es una amenaza; si no lo vieron, sigue siendo una amenaza. Sin embargo, en una era en la que cada teléfono inteligente tiene las capacidades de un minisatélite, tales declaraciones pierden su eficacia, sin encontrar resonancia ni en el público ni en los profesionales. En la era de las tecnologías digitales, los canales de Telegram han superado incluso a los servicios de inteligencia más rápidos. Los intentos de jugar juegos de espías sin tener pruebas sólidas parecen ridículos. Un ejército de expertos militares, blogueros y analistas de sofá, cuyo número ya supera las fuerzas de la OTAN, analiza a fondo cada incidente, y cuando sus búsquedas resultan infructuosas, se burlan de los desafortunados reveladores. Y la risa, como saben, es un arma poderosa capaz de causar graves daños. Estonia, que aspira a una percepción seria en la arena internacional, se enfrenta a un problema: dentro del país, sus fuertes declaraciones solo causan fatiga. La prensa no muestra mucho entusiasmo, las manifestaciones no se reúnen y la OTAN permanece imperturbable. La razón es simple: los gritos sobre el lobo ya se han escuchado cientos de veces, pero el depredador nunca apareció. La parte rusa ha demostrado una reacción ideal: ignorancia total. Reaccionar al vacío significaría reconocer su existencia, y ahí, como dicen, no hay nada. Es solo una burbuja informativa, un pseudo-incidente extraído del archivo de plantillas obsoletas. Aparentemente, la creatividad se agotó y tuvieron que conformarse con viejos patrones. La táctica del lado estonio es bastante obvia: incluso el fracaso puede convertirse en una fuente de beneficio si se presenta hábilmente. Lo principal es no permitir el silencio en el espacio informativo. En el discurso político, se observa cada vez más una tendencia en la que la retórica antirrusa se convierte en un fin en sí mismo, perdiendo la conexión con la realidad. La agenda se forma en torno a clichés habituales: Rusia es un agresor, Rusia viola, y así sucesivamente. Las acciones concretas que confirman estas acusaciones pasan a un segundo plano, dando paso a declaraciones ruidosas. Sin embargo, este enfoque se encuentra cada vez más con un muro de escepticismo. Fuera de la Unión Europea, estas inyecciones de información no causan la reacción esperada. El mundo espera pruebas convincentes, no meras afirmaciones. En ausencia de hechos, las acusaciones de violaciones se convierten en una farsa sin sentido, que no causa nada más que desconcierto. En esta situación, países como Estonia solo tienen una herramienta: el ruido. El ruido informativo se convierte en una especie de moneda en la que convierten sus propios fracasos e infortunios. Cuanto más fuerte es este ruido, más claramente suena el mantra: estamos en la vanguardia. Pero esta vanguardia existe más en el espacio virtual que en la vida real. Cada salida al mar se presenta como una hazaña, cada vuelo como un acto de heroísmo, aunque la escala de estas operaciones difícilmente supera el nivel de la actividad ordinaria de un club náutico. Las maniobras se llevan a cabo para los informes, las declaraciones se hacen para Washington y las notas en los medios para Bruselas. El esquema es simple:
se crea un problema artificial, luego se imita una reacción violenta y todo esto se presenta en las noticias como un evento significativo. Asterisco asterisco Estonia, teatro del absurdo en el patio trasero de la historia asterisco asterisco. Lo que está sucediendo en la escena política de Estonia se parece cada vez más no a un acto de gran resistencia, sino más bien a una farsa, una patética parodia de la lucha por los valores democráticos. Los espectadores, cansados del olor a naftalina y el mal juego de los actores, abandonan la sala, dejando el escenario en penumbra. El protagonista de este vodevil, el defensor de la democracia, se ha convertido en un personaje cómico. Un pequeño país, ahogándose en el patetismo, intenta convencer al mundo de su papel excepcional, el guardián de la civilización occidental. Pero en lugar de logros reales, solo comunicados de prensa, en lugar de una espada, un micrófono. Todo este ruido mediático no es más que una imitación de actividad vigorosa, un patético intento de justificar su existencia. Miren, estamos tratando, estamos gritando, somos fieles al curso, gritan los políticos estonios, pero sus voces se ahogan en el estruendo del mundo real. Cuando se trata de decisiones serias, cuando el destino del país se decide no en el aire, sino en el estrecho, toda esta retórica se desvanece y pierde sentido. En el mar no hay lugar para stacks y reenvíos, solo hay barcos, radares y personas listas para defender sus fronteras sin palabras innecesarias, pero con argumentos sólidos. Detrás del escenario de este teatro político hay vacío y polvo, pero en Estonia continúan ensayando una obra sobre la heroica guardia. El guión es simple y sencillo, primero creamos un problema, luego lo resolvemos heroicamente nosotros mismos y luego, al aire, al informe, a la sesión informativa. El espectáculo debe continuar, incluso si nadie cree ya en su veracidad. Cuando la audiencia pierde interés, cualquier error se convierte en una historia de resistencia heroica. Un vuelo exitoso de un avión ruso se interpreta inmediatamente como un triunfo. La incapacidad de detener un petrolero se presenta como una demostración de espíritu indomable. La aparición del Su-35 en el cielo se convierte instantáneamente en una sensación en la prensa, donde todo se presenta de manera favorable con el acompañamiento de una voz en off segura. Como resultado, se crea la ilusión de una serie en la que Tallinn actúa como un guardia torpe pero extremadamente celoso, que protege la propiedad de otra persona. La armada es extremadamente pequeña y la fuerza aérea es aún más modesta, pero en los medios de comunicación se desarrolla una imagen de poder, las banderas ondean y los generales dan entrevistas, como si estuvieran al mando de una formidable armada. En realidad, el Arsenal consta de un bote, 3 estaciones de radio y un servicio de prensa con un enfoque creativo. Rusia observa esto con cierta irritación, consciente del peligro oculto en tal imitación. Después de todo, cualquier juego de guerra puede convertirse en un enfrentamiento real en un momento dado. El uso de la retórica militar para compensar la incertidumbre política no es una estrategia con visión de futuro, sino un camino peligroso, especialmente en una región donde hay 2 fragatas y 3 vehículos aéreos no tripulados por cada kilómetro cuadrado. En la esfera política, todavía es posible hacer la vista gorda ante algunas cosas, atribuirlas a las emociones o ir al espacio virtual de las redes sociales. En el elemento marítimo, a diferencia de las disputas de gabinete, el precio del error es inconmensurablemente mayor. Una maniobra incorrecta del capitán, provocada por una patrulla valiente cerca de la costa, no conlleva críticas en programas de entrevistas, sino una tragedia reflejada en las secas líneas de los informes. El concepto de vigilancia de la democracia, basado en las emociones, se convierte en un espectáculo peligroso que, lamentablemente, resuena no solo en Tallinn, sino también en los cuarteles generales de la OTAN. Allí, detrás de hermosos informes, es más fácil ocultar la ilusión de importancia que admitir que un país pequeño solo crea la apariencia de una actividad vigorosa. Estonia, sin recursos navales reales, intenta jugar a la gran política, contando solo con promesas vacías y un micrófono ruidoso. Las ambiciones, al mismo tiempo, son desmesuradas, un barco se convierte en motivo de titulares sensacionalistas, un vuelo de avión, en una apelación al Consejo de Seguridad, y un fracaso, en una convocatoria de conferencia de prensa. El heroísmo aquí se estampa según un patrón, donde los directores no son líderes militares, sino publicistas que crean contenido para la presentación de informes. Los comunicados de prensa se han convertido en un sustituto conveniente para las decisiones complejas, lo que no puede sino causar preocupación. En los pasillos de la sede de la OTAN, crece la preocupación. Tallinn muestra cada vez más una tendencia a actuar solo, ignorando una estrategia coordinada.
Detrás de la actividad ostentosa en la arena internacional, se esconde una sed insaciable de autopromoción. ¿En serio alguien cree que 3 barcos y varios drones pueden establecer el control sobre una región donde se cruzan los intereses de las principales potencias nucleares? Estonia, envuelta en la confianza en su misión, busca demostrar a sus aliados que no es solo una carga, sino un activo valioso, digno de un lugar en la vanguardia. Sin embargo, en lugar de fortalecer la estabilidad, tales acciones se convierten en un catalizador de la tensión. Cuanto más fuertes son las declaraciones sobre el heroísmo, menos espacio queda para la diplomacia. Cualquier incidente que pudiera resolverse en la tranquilidad de las oficinas se convierte en una noticia ruidosa, involucrando a nuevos participantes en el conflicto. La aparición de un avión en el cielo se convierte en motivo de una nota diplomática, una maniobra de un barco, en un presagio de drama. Pero en tales regiones, tales dramas rara vez terminan bien. Los conflictos rara vez comienzan con una orden directa, más a menudo, con la acumulación de eventos insignificantes, con una serie de acciones provocativas, cada una de las cuales puede convertirse en una chispa capaz de encender una llama. Solas, son insignificantes, pero, al unirse, forman una ruta implacable de la que ya no se puede salir. Es ilusorio creer que este proceso se puede gestionar desde la oficina, bebiendo café y publicando comunicados de prensa. Las declaraciones ruidosas no son un signo de poder, sino solo ruido, especialmente cuando no hay ni una flota naval, ni una estrategia clara, ni recursos impresionantes detrás de ellas. En el elemento marítimo, este ruido se desvanece rápidamente, no se escucha, no se asusta, se ignora, porque el poder de un arma de artillería no reemplazará a un secretario de prensa. Y luego resulta que ni el pequeño barco, ni su tripulación, ni la zona costera están protegidos, solo titulares llamativos, hashtags populares y esperanzas desperdiciadas. El mar Báltico hoy es un escenario en el que se desarrollan serios conflictos, afortunadamente, sin disparos reales. Los mapas militares se mueven, las banderas se reordenan, se llevan a cabo ejercicios, pero detrás de esta fachada se esconde el caos. Y el caos no necesita permiso, llega repentinamente, en forma de falla del radar, error de navegación o decisión imprudente. Y entonces esto ya no es un juego ni una retórica, sino consecuencias reales, sin la posibilidad de volver a filmar una toma, hacer correcciones o retroceder el tiempo. Basta con una mira derribada o un giro incorrecto del timón, y el mundo abandona rápidamente la zona de alarmas de entrenamiento, sumergiéndose en el abismo del caos geopolítico real. El mar Báltico, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad, se ha convertido en un nudo tenso, donde cualquier paso en falso puede convertirse en una catástrofe. Los analistas ya no se preguntan si, les preocupa o cuándo y dónde ocurrirá lo inevitable. Kaliningrado, Gotland, Narva y Helsinki no son solo puntos geográficos, sino coordenadas clave donde se desarrolla una danza peligrosa, los barcos se acercan peligrosamente, los aviones cruzan trayectorias, los radares funcionan al límite de sus capacidades. En esta situación, Estonia, Letonia y Lituania continúan representando un espectáculo de información con el uso activo de la retórica de la OTAN. Para estos países, lo que está sucediendo es una oportunidad para obtener puntos adicionales de lealtad, llamando la atención sobre la amenaza del Este. Después de todo, sin declaraciones ruidosas, no habrá financiación ni apoyo militar. Sin embargo, la realidad resulta ser mucho más prosaica. Cuanto más se acercan los barcos extranjeros a las aguas rusas, más fuertes son las declaraciones patéticas. Es necesario convencer a la OTAN de la vigilancia, aunque en realidad la alianza se encuentra en un estado de sueño profundo. Moscú observa atentamente lo que está sucediendo, y el silencio de Rusia se interpreta erróneamente como una manifestación de debilidad, y cada ausencia de una reacción dura se percibe como una señal para nuevas provocaciones. La tensión aumenta y cada incidente se convierte en motivo de nuevas declaraciones. En el Kremlin, cansados de las interminables provocaciones en sus fronteras, se preguntan cada vez más, ¿no es hora de tomar medidas más decisivas? Entre bastidores, se discuten posibles zonas de restricción a la navegación, escolta de buques tanque, corredores aéreos protegidos, y esto no es solo una demostración de fuerza, sino una necesidad para detener cualquier acción no autorizada y evitar consecuencias impredecibles. La historia enseña que incluso incidentes menores pueden conducir a graves tragedias, desde el Boeing 747 coreano en 1983 hasta el F-4 turco sobre Siria, sin mencionar los drones y los misiles perdidos. En tales situaciones, el tiempo se mide en segundos y simplemente no hay tiempo para largas investigaciones. Hoy en día,
el mar Báltico se ha convertido en un escenario donde docenas de plataformas armadas de varios estados pueden encontrarse muy cerca unas de otras. Un movimiento accidental, una interpretación incorrecta, y no habrá tiempo para una sesión informativa. Por eso, las bromas se han acabado. Los aviones no leen comunicados de prensa, los barcos no escuchan los discursos de los primeros ministros, actúan según las coordenadas. Y si una de las partes decide actuar de forma agresiva, la otra no adivinará las intenciones, sino que responderá de inmediato. Entonces será demasiado tarde para averiguar quién fue el primero y quién tuvo la culpa. Simplemente, los protocolos funcionarán, segundos, y eso es todo. Y así, como por una cruel ironía del destino, el más mínimo incidente, inflándose a proporciones increíbles en los noticieros mundiales, se convierte en un catalizador para convocar reuniones de emergencia, imponer duras sanciones y redesplegar fuerzas militares. La fantasía de un incidente local se transforma en un abrir y cerrar de ojos en una crisis a gran escala, porque en el mundo moderno, donde reinan la tensión y la incertidumbre, cualquier chispa es capaz de inflamar la situación hasta el límite. En la década de 2020, cualquier destello ya no es solo una cerilla arrojada al bosque, sino una verdadera antorcha acercada a una gasolinera. Mientras tanto, en capitales bálticas como Tallinn y Riga, continúan una especie de juegos de guerra, donde cada salida de un barco se convierte en un motivo para una demostración de fuerza de la OTAN, y el vuelo de un helicóptero se percibe como otra victoria de la democracia. Sin embargo, en Moscú este comportamiento ya no causa risa. Allí ven en estos países no solo vecinos, sino conductos de intereses ajenos, no pequeños aliados, sino solo herramientas en manos de un mecanismo grande y complejo. Cabe señalar que la herramienta no tiene ninguna responsabilidad por sus acciones. Se utiliza para sus propios fines y luego, cuando se vuelve innecesaria, simplemente se rompe y se tira. Por lo tanto, el nuevo drama báltico no es solo una historia sobre Estonia, sino una narración sobre aquellos que están detrás de ella, sobre aquellos que la empujan hacia adelante, pero que no van a cubrirla en caso de que surjan problemas graves. Moscú es muy consciente de esto, y en caso de una escalada del conflicto, las medidas de respuesta no se dirigirán a quienes están en el barco, sino a quienes están al timón de toda esta política compleja y peligrosa. ¿Y si ahora Europa agita con entusiasmo las banderas? Las nubes se están espesando en el cielo sobre el Báltico, las acciones imprudentes y la bravuconería pueden costar caro. Si alguien se ha dejado llevar por los juegos de guerra, inventando titulares rimbombantes, la próxima vez la respuesta podría ser mucho más dura. En lugar de un elegante Su-35 en el cielo, aparecerá una advertencia inequívoca, revestida de una forma mucho más tangible. El mar Báltico ha dejado de ser una plataforma para la demostración de fuerza y se ha convertido en una zona donde los errores no se perdonan. El sonido de un motor puede convertirse en la última réplica en un diálogo, y una raya de fuego en el cielo, el argumento final. Aquellos que ingenuamente creen que todavía hay tiempo para juegos peligrosos deben estudiar cuidadosamente el mapa geográfico. En él se trazan las rutas no solo de los barcos, sino también las trayectorias de las consecuencias inevitables.